Buenas noches para quienes se van conectando a esta otra transmisión que estamos haciendo periódicamente sobre diferentes temas, pues especialmente políticos, pero en esta ocasión vamos a hablar un tema que es político si uno lo analiza, pero que toca un poco más ese pasado que tuvimos en Itagüí hace algunos años respecto, respecto a la violencia. Miren por acá. Respecto a la violencia que vivimos en Itagüí en un periodo, especialmente los 90, finales de los 80, los 2000 inicios. Y es que Itagüí era normalmente normal ver muertos. Tuvimos un pico de homicidios incluso de más de 350 como en el 2002. O sea, básicamente casi que todos los días era un muerto, un asesinato, alguien al quien le arrebataron la vida. Muchos tendrán o tendremos historias que contar alrededor de la violencia, víctimas amigos, víctimas familiares, y se volvió en algún momento paisaje un poco este cuento de la muerte. Yo recuerdo muy bien tres homicidios entre los más que vi, y era que sonaba como la bala y lo que uno primero intentaba hacer era diferenciar si eso era bala o pólvora, como como dice la canción, e iba uno al lugar en donde el origen, pues, como de esos sonidos, a ver un muerto. Yo recuerdo uno en el que el muchacho estaba en la cancha Yarumito, estaba vestido casi con ropa nueva en el arco, tocando sus sesos, pues le dieron un tiro en la cabeza y en segundos pues murió, pero la gente alrededor estaba tranquila, estaba viendo normal como algo muy cotidiano, y es de lo que vamos a hablar también ahora con don Orlando. Y estaba leyendo hace poco un librito, hace mucho lo leí, se llama La Casa de las Estrellas de Oscar Naranjo, perdón, de Javier Naranjo. Y es que Javier Naranjo le pedía a niños pequeños que definan ciertas palabras, y miren cómo definen muerte algunos niños. Muerte, el país, dice Jorge Andrés Giraldo, de 6 años. Muerte es cuando no aguantamos, Daniel Castro, de 7 años. Muerte, para mí la muerte es Dios, dice Andrés Martín, de 7 años. Y muerto es una persona que está tirada. Entonces, un poquito esto nos refleja que la muerte ha estado de alguna manera muy presente en nosotros, en Colombia, pero en Itagüí también tuvimos un periodo muy agudo de la violencia, de una de las violencias, porque hay también un autor, Galton, que habla de diferentes tipos de violencia estructural, cultural, directa, y la violencia directa es esa que es física, que es palpable y que hay un actor inmediato que la causa. En este caso, pues el asesinato, y esa fue la que sufrimos mucho acá en Colombia. Seguimos sufriendo, pero en Itagüí lo sufrimos demasiado. Las otras violencias las seguimos sufriendo, pero eso no es tema pues de esta charla. Bueno, entonces hoy nos acompaña Orlando Luján. Él es historiador de la Universidad de Antioquia, investigador, gestor cultural también, con una amplia trayectoria en temas de educación, de ciudadanía, memoria y patrimonio en Itagüí, pues en el Valle de Aburrá. Estuve viendo por ahí como algunas de sus producciones y tiene mucho enfoque como en el origen obrero, la industria como del Valle de Aburrá, especialmente del sur. Es autor de más de 16 libros, publicaciones, entre ellos libros pues de autoría propia y coautoría. Alguno de ellos es Hilos de la Historia, Tecnología de la Confección y Tejido Social en Itagüí, Hitos de la Cultura en Itagüí, entre otras publicaciones pues. Orlando, Orlando, ¿cómo vamos? ¿Qué más, Santiago? Don Santiago, no, Santiago, no, muy bien, hombre. Ya Santiago, soy adulto joven. sí, Orlando, cuéntame. que no, empecemos esto en el marco también de una exposición que está haciendo la alcaldía de Itagüí en el Museo de Itagüí, que está haciendo el Museo de Itagüí, que se llama Obituario 1990-2010. Cuéntenos un poquito de esa exposición, de qué se trata. Y Sí, buenas noches también. buenas noches, Santiago, buenas noches para las personas que están conectadas
con la idea de que pues expresemos o demos cuenta, como decía Santi, de una exposición que se titula Obituario, Luto Diario en Itagüí, 1990-2010. Y justamente lo que propone ese ejercicio expositivo es hacer memoria histórica colectiva sobre uno de los periodos más aciagos de la historia de Itagüí, ¿cierto? Y cuando decimos que es una memoria histórica colectiva, significa entonces que estamos interesados en no olvidarla. Es decir, que vamos a recordar para no olvidar. Entonces, qué pueden encontrar cuando ustedes visitan, los que ya han ido, los que no, allá los estamos esperando? Vamos a encontrar, aprovechar lo que hacemos nosotros los historiadores, que es la existencia de los archivos, y en este caso los archivos de prensa, o el archivo de prensa, que nos permite a nosotros entonces recuperar la memoria de las personas que fueron víctimas, hombres, mujeres, niños y niñas de la ciudad de Itagüí en estas 2 décadas que les acabo de mencionar. Entonces aquí estamos aprovechando justamente en hacer 2 procesos muy interesantes, uno museográfico y el otro de memoria histórica, ¿cierto? Entonces, para tener muy presente como cuál es el alcance cuando visitamos una exposición con este perfil, ¿cierto? Que más que hacer un conteo de las víctimas, hombres, mujeres, niños y niñas, como les decía ahora, es tener la oportunidad de hacer un ejercicio, una reflexión pública frente a un tema que se solapa a veces en las conversaciones, y es los efectos de las violencias que solo por hablar del siglo XX se han venido transformando, mutando, qué sé yo, desde el año 1948, que es donde los especialistas han identificado este momento. Entonces, eso hemos hecho nosotros. Hemos hecho una reflexión básica a partir de unas fuentes secundarias de consulta, y hemos hecho también entonces una selección de unos noticias en algunas de las prensas de carácter nacional, departamental y local, que mostraron cómo fue la situación pues de violencia que padeció la ciudad durante estas 2 décadas. Entonces, en ese marco que estamos, digamos, avanzando en una reflexión, porque realmente lo que hemos encontrado en la ciudad y en algunos repositorios es que es bastante exigua la información existente sobre este proceso de la violencia. Es decir, no hemos encontrado, puede que haya una investigación sistemática que arroje claramente cuáles fueron los actores que confluyeron, cuáles fueron los procesos que desarrollaron, cuáles fueron los repertorios y cómo esto se cruzó en la vida cotidiana de nosotros los itagüiseños en estos 2 periodos que hemos señalado como ejercicio museográfico, pero por supuesto que hasta el sol de hoy pues nos ha impactado y se mantiene presente con una tendencia a menguarse, pero en la historia del país esto ha sido una ruleta rusa, pues que estamos en la vara más alta y de repente bajamos y estamos en un Y volvemos momento y subimos. mucho más calmado. Listo. Sobre, pues sí, a ver, es que también está leyendo por ahí que fue tanta, y nos contaba José, que es el historiador que lo acompañó en la, en el montaje, pues, usted con los recortes de prensa, bueno, aprovecho, allá están dando estos periódicos donde pues hay recortes como de prensa, de casos, pues, como que llamaron mucho la atención acá en el municipio de Itagüí sobre asesinatos, entre los tantos, pues, que debe haber por ahí también. Sí. Y es que nos contaba José que fue tanta la violencia acá en Itagüí que se creó, que la fiscalía decidió crear primero una seccional acá en Itagüí, ¿cierto? Y segundo, morgue propia, que si mal no estoy es la que es por el cementerio Montesacro. Sí, correcto. Ahí saliendo de San Pío para coger Eso el es, que cementerio. todavía pues está, obviamente me imagino que tendrá casos ya de varias partes, pero
pero claro, es que más de 300 homicidios al año requería tenerla seccional. Sí, tener por lo menos para hacer los levantamientos de manera oportuna, ¿no? Exacto. Don Orlando, o en Orlando, qué pena. ¿Por qué Dígame, don Itagüí fue Santiago. particularmente, Itagüí, por qué fue particularmente tan violento? O sea, ¿por qué Itagüí? ¿Por qué Itagüí se convirtió como en ese epicentro también? Porque además acá se decía también que era una escuela como de sicariato también. O sea, de aquí el cartel de Medellín también como que entrenaba pelados. Porque Itagüí se convirtió como en ese caldo de cultivo perfecto para que emergieran como todas estas violencias directas acá en el municipio. Santiago, sabes que esa pregunta nos la hemos venido haciendo el equipo. Tú mencionabas a José Giraldo, también historiador, Ah, eh, y yo, que hicimos un curso, un proceso de formación breve, diplomado y curso, con la idea de tener, digamos, la experiencia museográfica, metodológica, pues, pero también de experiencias y conceptuales, teóricas acerca del problema de la violencia en el país, haciéndonos esas preguntas es justamente en que los instrumentos y más bien las investigaciones que se han hecho nos permiten a nosotros hacer una reflexión general, pero poder, digamos, dar una respuesta definitiva, ¿cierto? Categórica, yo creo que es muy difícil porque este tipo de casos, por lo menos los historiadores lo que hacemos es problematizar en una larga duración. Entonces entendemos eso más como un proceso de larga duración que por supuesto tiene unas coyunturas específicas que habría que dar respuesta. Basta solamente para empezar en este proceso de larga duración, que por supuesto no nos vamos a extender. Entonces, ¿qué hemos dicho el equipo? Que además está conformado por Carlos Mario Posada, por Cristal, por Humberto, ¿qué hemos visto? Que como una sociedad, la colombiana, incluyendo la itagüiseña, que ha transitado entre un gobierno monárquico con Carlos III, solo para poner un ejemplo, cuando tenemos conocimiento del primer plano en la que se referencia a Itagüí, es decir, transitar de una monarquía a una república, si se quiere, que era la discusión que tenían las constituciones del siglo XIX, para llegar a una constitución absolutamente ultramontana, conservadora, goda de la 1886, luego en el siglo XX, para hacer una serie de transformaciones y principalmente tener una constitución como la de 1991, que ya entonces empieza a definir, digamos, sujetos, ciudadanías de derecho. Yo creo que en ese tránsito, la oportunidad que hemos tenido los colombianos y los itagüiseños para respirar y poder configurarnos como una sociedad, reconociendo nuestro pasado, nuestro ancestro y estando alineados a a los desarrollos que va teniendo la sociedad occidental para estar, digamos, alineado en este desarrollo, ha sido una situación compleja y conflictiva. Y es en ese orden de ideas que Colombia, en esas búsquedas de que quiénes somos como, no solamente como nación, sino como sujetos, es que se han desatado una serie de conflictos y en esos conflictos la manera de resolverlos ha sido por la vía violenta. Todos hemos conocido como desde el año 1948, ¿cierto? Es que inicia un periodo de conflicto en Colombia que se conoce tradicionalmente como el Bogotazo, ¿cierto? En el que el asesinato del Jorge Eliezer Gaitán, justamente en estos días que se estaba celebrando, conmemorando más bien o reconociendo las víctimas en el marco pues de este suceso que aconteció en el año de 1948, es que hemos identificado un momento de, de violencia en el país que ha tenido sus efectos en lo local. Entonces, el ejercicio que venimos haciendo es recuperar la memoria no solamente que está alojada en los repositorios
de los estudios, de los centros de estudio, universidades, etcétera, sino también entrevistar a las personas que vivieron directamente cuáles fueron los reflejos de la violencia que estaba sucediendo en Bogotá. Y recuerdo que con un grupo de amigos de AFOTI, Asociación Fotógrafos Talento de Itagüí, hicimos algunas entrevistas. Por ejemplo, recuerdo a don Aníbal, en el que él nos relataba cómo llegaban las noticias de Bogotá a través del radio en el parque principal de Itagüí, y el estigma que, por ejemplo, él sentía como habitante de uno de los barrios de Itagüí, el Rincón Santo, sentía el estigma por ser unos negros liberales, como él nos lo expresaba. Entonces, ese proceso tuvo sus efectos en lo local, en la medida en que esa violencia bipartidista se hace sentir en lo local, estigmatizando a los habitantes de un sector particular, ¿cierto? Y ahí hubo una serie de confrontaciones que se daba era en ese momento en la narrativa que él nos hace por medio de machetes, ¿cierto? Entonces, sí, acá en Colombia, en Itagüí, perdón, era un espacio de muchas luchas sindicales, si mal no estoy, y esos sindicalistas eran tachados de izquierda, revoltosos, tal. Pues no sé, entonces tal vez ese es también. justamente el segundo periodo de, digamos, que se ubica en la violencia en este país, y que tuvo sus efectos también. Itagüí tiene una particularidad. Recordemos que para esa época, después del 48, concretamente en 1955, Itagüí tiene un asentamiento notorio, tanto así que los concejales le permiten a los empresarios que se asienten en el territorio a condición de que puedan generar oportunidades laborales para los habitantes, pero eso a su vez le plantea un reto a la ciudad, es ser receptora de población migrante del suroeste y de otros territorios que venían no solamente en busca de oportunidades, sino que venían en condición de desplazamiento. Entonces, fíjate, eres que eso ya marca, digamos, un precedente en lo local. Entonces, eso significa que buena parte es decir, que esa variedad de habitantes fueron los que ingresaron en condiciones a veces desventajosas a ser de obreros de las principales empresas de Antioquia, como por ejemplo Pilsen fue fundada en 1905, luego viene Curtimbres en 1926, luego se asienta en Que incluso 1944 hacían barrios, Coltejer. ¿cierto? Ajá. Entonces era una época en la que el movimiento comunista, el movimiento de izquierda, tenía un auge notorio con las llegadas de la Revolución Rusa desde 1917, si mal no estoy, me disculpan las fechas, Santiago. Entonces, justamente el país está en búsqueda de darle respuestas a partir de dogmas, a partir de teorías, el marxismo, el comunismo, con la idea de poder, digamos, hacer las transformaciones del caso. Y eso permite entonces que en Itagüí se configure el movimiento sindical que se constituye en un elemento en el que no solamente convergen los intereses de los obreros, de los trabajadores, sino que también convergen los intereses de los movimientos políticos de izquierda o tradicionales con el ánimo de tener, digamos, una base clientelar o una base para engrosar los intereses políticos y militares que en su momento. Entonces, ahí, por ejemplo, recordemos que el Estatuto de Seguridad de Turbay marcó profundamente la historia del país, pero también la historia nuestra, en la medida en que todo lo que estuviese Todo lo que alineado oliera a al izquierda y a pensamiento liberal y todo. marxista, comunista, entonces eso liberal, eso había que perseguirlo, torturarlo, desaparecerlo, y esos procesos se hicieron sentir en la clase trabajadora como en los movimientos sociales que por entonces existieron. Entonces, fíjate que hay dos momentos en los que la vida
en los que la salud de las personas habitantes de entonces se vieron afectados por esa violencia partidista en la que ser de un color o ser del otro y profesar los dogmas que ellos mantenían le costó la vida a más de una persona. En esos dos lapsos, en esos dos hechos que hemos mencionado, son muy pocos, casi que pues no existe una reflexión sistémica que nos permita a nosotros identificar, recuperando la memoria, como el caso de don Aníbal, recuperando la memoria que los sindicatos, recuperando la memoria de la historia de la izquierda en Itagüí, que tuvo una presencia significativa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque habían condiciones para que desde la clase trabajadora y la formación política que profesaban estas organizaciones garantizaban entonces tener un grupo de personas que abogaban por sacar adelante los pensamientos en escenarios en donde era posible, digamos, tener una base social lo suficientemente amplia, y ahí hemos encontrado que el mundo del sindicato, del sindicalismo, se constituía en un nicho importante para este tipo de organizaciones. Pero entonces, ahí entonces en la década del 80, que es más o menos el periodo donde nos podemos inscribir, lo que en Colombia se dio en llamar los famosos violentólogos, que empezaron a explicarse qué estaba pasando en Colombia. Estamos hablando en la década del 80, y hubo diferentes interpretaciones, de ahí la importancia entonces de que la ley de víctimas, la 1448, me disculpan si de pronto, 1448 del Sí, 2000, ese es del 2014, 2011, que habla 2011, sí, de, que habla de la ley de víctimas y restitución de tierras, ¿sí? Se convierta en un elemento central en la que buena parte de nuestros pobladores sintieron, en este caso los campesinos, no solamente una venta a destajo, sino una expulsión y quedar en condición de desplazamientos forzosos, justamente por no aceptar las condiciones en las que grupos de izquierda o grupos ilegales, paramilitares, para poder ampliar, digamos, sus fronteras territoriales, empezaron a expropiar estos territorios. Entonces, ahí nos ubicamos también en un momento de la historia del país y de la historia de Itagüí, en el que las preguntas acerca de por qué Colombia, por qué Itagüí, con las condiciones que tenemos de, de oportunidades, pero también de inequidades y de injusticias, eh, nos enfrentamos a una situación de pérdidas de vidas y sobre todo de la conculcación o de la violación de los derechos fundamentales para la población, digamos, en este caso en escenarios como el mundo del trabajo, desde las luchas sindicales, o en escenarios de las luchas campesinas, etcétera. Entonces, la pregunta que me haces está justamente referenciada en un contexto general del ámbito colombiano, ¿cierto? Y en el itagüiseño. Eso significa que si en escenarios como Itagüí, la lucha guerrillera por ampliación del territorio, por el posicionamiento de las economías ilegales, era una oportunidad, se hacía, pero no fue lo notorio. En Itagüí son exiguas las experiencias de las presencias guerrilleras en términos de confrontación, ¿cierto? La presencia guerrillera en términos de formación política, ¿cierto? Eso sí es en las conversaciones o en las entrevistas que se han hecho, nos permite evidenciar que hay presencias. Lo que vino, digamos, un poco en Colombia, porque Colombia, por ejemplo, asume este asunto de la economía del narcotráfico, un fenómeno que tiene unas personas bastante conocidas. Ahí entonces, aparejado al movimiento de izquierda con fuerza política y con fuerza armada, está la presencia de la economía del narcotráfico,
que permite configurar una sociedad o una cultura mafiosa, o no, y una sociedad mafiosa y una cultura mafiosa, ¿cierto? Que es lo que estamos, cuyos efectos, como tiene un poder político tan grande y económico, perdón, ya no estamos hablando de economías locales, sino que estamos hablando de unas multinacionales. Hoy en día, pues los estudios que se han hecho justamente permiten evidenciar que se trata de una empresa, que es un negocio que a escala mundial pues tiene las ventajas para el mundo de lo ilegal y que ha cooptado. Entonces Que tenemos un nuevo actor, como son, por ejemplo, la cultura, la sociedad del narcotráfico, la y de cultura hecho más... ahí, qué pena, Orlando. Está leyendo pues por ahí algunos artículos y Itagüí operaba como una especie, me corregirás, como una especie como de casa de operaciones también de narcotráfico, especialmente del cártel y de los galeanos específicamente, que de hecho hay algunas casas, todavía tienen los avisos de la SAE, pues que no sé qué van a hacer con las casas, pero operaban acá. De hecho también está leyendo por ahí que donde hoy es Metro, era una pesebrera como en el 86 y allí pues hubo como una especie de alianza que se fraguó entre Don Berna y Fidel Castaño, pues como que se conocieron allí y tal. O sea, Itagüí era como, como una especie de casa de operaciones. Sí, si bien las confrontaciones entre los grandes capos no se daban acá, muchos de los muertos se ponían acá, o qué, empezando por los sicarios que salían pues como de estos espacios de Itagüí. Claro, era una, para el momento y para la coyuntura, era una sociedad receptora de estos procesos o de estas economías ilegales que se estaban realizando. De hecho, cuando ustedes hacen el recorrido por obituario, encuentran un bordado de unas mujeres tejedoras Ajá. que vienen trabajando con la Fundación Diego Echavarría Misas, ¿sí? Pero específicamente ese tejido es del año 2023, en donde asesoradas por una persona que ha trabajado con esto, con víctimas del conflicto armado, empezaron a hacerse las preguntas por los sitios que, que afectó la vida cotidiana de las mujeres, es decir, que es una visión de las mujeres con respecto a las violencias que en la localidad se habían presentado en un marco más amplio temporal, pues de años. Y ellas narran cómo en esa pesebrera que acabas de mencionar, justamente no era solo el espacio para sus reuniones, para sus encuentros, diversiones, sino que era un espacio de liquidación de las personas que por parte del patrón habían sido sentenciadas, ¿cierto? Entonces, en los hallazgos o en las excavaciones que se hicieron al lugar, se encontraron varios cuerpos, esqueletos, producto justamente de esa acción en el territorio. Ahora, yo creo que cuando leemos el libro de Germán Guzmán Campos, Orlando Falsborda y Diego Maña Luna sobre la violencia en Colombia, justamente también nos narran episodios como estos. Ahí en la misma exposición ahí tenemos exhibido para la lectura o la vista de un libro con unas fotografías que yo creo que cuando a uno le narran o las mujeres narran lo que escucharon en su momento acerca de las acciones violentas y de asesinatos que ocurrían en la pesebrera, uno dice, no sé, no dista mucho una realidad de la otra. Es decir, la acción, ¿qué será? La sevicia de este grupo de personas, tanto en lo que sucedió durante la época de la violencia en Colombia entre el año 48 y 58, que es donde se conforma también un primer grupo para que busque explicar por qué Colombia es tan violento. Y después, estos tres personajes que les mencioné, liderados por Germán Guzmán Campos, buscan hacerse preguntas con respuestas que realmente
tienen unos claros matices políticos para la época, ¿cierto? Por la confrontación bipartidista que existía para entonces. Pero lo que quería señalar retomando este ejemplo es la sevicia con la que hay espacios que se convierten en unos referentes macabros de la experiencia violenta que nuestra sociedad, y en particular la itagüiseña ha representado en espacios como la Pesebrera. Ajá. Orlando, hay una pregunta que hicieron en la publicación cuando se invitó pues a este conversatorio que tiene que ver más con geografía, y pregunta a alguien que si la ubica, y de hecho por ahí en el chat también están preguntando que si la ubicación geográfica del municipio pudo tener injerencia en el hecho de que se desatara esa violencia que marcó nuestra historia. ¿Tuvo que ver algo desde lo que has investigado? Si lo has investigado, este espacio en el que estamos, ¿el espacio influyó en eso o qué? Claro, para darle continuidad a la representación que hay en el tejido que hacen las mujeres para narrar estos hechos violentos y hechos de dolor que sucedieron en la ciudad, si nosotros miramos hacia la parte occidental del municipio, es decir, lo que es el Pico Manzanillo, sí. Eso no es solamente una frontera para delimitar dónde sigue San Antonio de Prado, dónde sigue Medellín, Belén, etcétera, sino que eso es una ruta de acceso que conecta con otros territorios, por supuesto, lejanos. Y mantenerla, digamos, apropiada se convierte también en un lecho en disputa, es decir, que son territorios en disputas. Y entre las economías ilegales, cuando usted quiere zanjar una disputa, pues uno supondría, ¿no?, que no se trata de un hecho todo, démonos la mano, empecemos a hacer, sino hay que acabar a este, hay que expulsarlos, hay que acabarlos, hay que exterminarlos para que ese territorio me pertenezca a mí. Pensémoslo nada más porque la Comuna 13 para extender un poco el territorio. Claro, porque hacia allá voy yo, hacia el Urabá. Yo me conecto, ¿sí? Entonces, eso me permite a mí el transporte de armas, el transporte de drogas, el transporte de personal, pues de grupos armados, ¿cierto? Entonces, ese territorio en disputa se ha identificado que en especial lo que tiene que ver con la parte occidental del municipio en un hecho de violencia, ¿sí? Y sobre todo expresado a través de la disputa por el territorio para poder tener campo libre y hacer toda el sistema pues de valor del mundo del narcotráfico. Y la disputa por el territorio de Itagüí y por los territorios también dentro de Itagüí, que pues las fronteras invisibles también, y que pues obviamente eso no fue ajeno, no fue únicamente de Itagüí, sino de todo el país, pero acá también se vio como esa parte de las fronteras invisibles, claro, que porque es salieron de ahí. El microtráfico también generó una economía impresionante. Mira, la oportunidad que tenemos nosotros con esta exposición de poder escuchar los familiares de los victimarios que estuvieron ejerciendo el control en el territorio es impresionante, tanto como sicarios o tanto como agenciadores de la economía del microtráfico. Recuerdo uno de ellos que me decía: Orlando, yo soy hijo de tal personaje que estuvo en tal barrio. Él era un experto en desarrollar la economía de las drogas que le llevaban de un lado como del otro, los que estaban en Itagüí como los Ochoas que venían de Cali, ¿cierto? Entonces, el papá, y él decía, mi papá tuvo una ventaja y es que no consumió ninguna de esas sustancias. Y en estos momentos yo tengo una fortuna, oiga, una fortuna que me permite a mí y a mi mamá estar tranquilos y a mí viajar por el mundo con la palabra de Dios. Sí.
Entonces observa de cómo no solamente era la gran economía que se movía en las fronteras y en las disputas por el territorio, sino también la activación económica que se ejercieron en muchos de los barrios. Y dependiendo de qué lugar usted ocupaba, digamos, su lugar dentro de una X o Y banda o dentro de uno X o Y jefe, ¿cierto? O patrón, ¿cierto? Eh, Se iba posicionando el territorio y, y alcanzaba, digamos, dentro de la Cierta lógica jerarquía también. perversa, a tener una jerarquía y a tener una economía como la que acabo de narrar. Es más, no lo estoy narrando yo. Si ustedes hacen el recorrido y van a la parte en donde están lo que la gente ha escrito, pueden leer la anécdota que yo les estoy contando aquí, grosso modo. ¿Y cuántos victimarios también? En este caso, pues el caso que contabas, un hijo de un victimario, pero cuántos victimarios también se sobreponen a eso y deciden como apartarse también. Mira que cuando hice mi trabajo de grado, el pregrado, fue en San Francisco, fue memoria y resistencia en San Francisco. Ah, vos sos el Resulta que que escribiste ese. sí, usted lo leyó No lo leí, lo tengo por ahí. clasificado acá, al- ¿no? bueno, yo escribí ese y me faltaba como algo ahí para complementar las víctimas y esa narración de las víctimas. Y un cierto día estaba en la universidad con un buen amigo y todavía resulta que ese buen amigo fue victimario en San Francisco, ¿cierto? Cobrador de vacunas y demás en San Francisco, que ha sido tan golpeado también por todo este fenómeno. Y ya hoy él es pues un profesional y demás, entonces mira cómo se sobreponen también y no se quedan metidos ahí como en ese círculo. Orlando, quería preguntarle una cosita, ya que estamos entrando ahí como a los 80, 90, y estaba leyendo un artículo, se llama Violencia Estatal y Violencia Narcoparamilitar, una reflexión desde lo municipal sobre el monopolio de la violencia legitimada del Estado. Y es este antropólogo, sociólogo, Antropólogo Andrés Soto, sí. Andrés Soto, exacto, relata un poco cómo esa convivencia también entre la fuerza pública y las bandas, pues, o el narcotráfico, y cómo en Itagüí se vio esa alianza o sí, esa convivencia de alguna manera, ya con estaba pues como entre los dos, en algún momento pues como apaciguó las cosas en Itagüí, pero cómo se dio, si tienes conocimiento de esa convivencia entre ambos actores y qué tanto repercutió eso en la agudización de la violencia en Itagüí. Eh, Voy a contar la experiencia en los recorridos que hacemos allá. Hay Ajá. personas, para seguir con lo de la pesebrera, ¿cierto? Habían organismos del Estado bastante permeados por el narcotráfico, ¿cierto? Y permeados significaban dos asuntos. Uno, que se le garantizaba la seguridad a estos personajes que estaban en el mundo de lo ilegal, los Galeano y todos los demás, ¿cierto? Y de otro lado se encargaban también, cuenta la historia oral pues de este personaje, no solamente de ser guardaespaldas, cuidadores de ellos, sino también de mover la mercancía, ¿cierto? En, y también, por ejemplo, cuando llegaban y iban a hacer una fiesta, quienes se encargaban, ese organismo de seguridad del Estado, eh, se abría, cerraba las calles y permitía el acceso, el ingreso libre y rápido pues de estos personajes para que llegaran con seguridad. Ahora, lo que no tenemos estudios es, digamos, más sesudos, de más filigrana, acerca, digamos, de cómo eso dinamizó unas alianzas, unas economías, y cómo eso, digamos, perturbó, digamos, un poco la vida cotidiana de los itagüiseños, ¿cierto? Si solamente eran un grupo de personas que estaban cooptadas por estas personas para garantizar su vigilancia, su ser guardaespaldas, etcétera, ¿cierto? O si eran personas que quizás tuviesen un poco más de dinamismo
e injerencia dentro de la economía del narcotráfico. Uno no pensaría que, pues, por los estudios que hay en otras partes que fueran, digamos, los más, por ejemplo, en la Comuna 13, que conozco algunas referencias que se han hecho, fue durante la Operación Orión del 2012 en adelante, en la que hubo un contingente fuerte presencia por parte de la fuerza pública, pues que superaba la presencia de la fuerza pública a comparación de otros territorios, y resulta que no había variaciones significativas en cuanto a los niveles de violencia que se desataron post Operación Orión. Lo que se encontraba, lo que decían las entrevistas que hacían algunos periodistas era que estaban cooptados, recibían también unos aportes económicos para que dejaran pasar en determinado momento la mercancía, personal, etcétera. Entonces, las sociedades no están libres de que esas relaciones humanas que se están, y sobre todo sociedades conflictivas, ¿cierto? Sean, digamos, filtradas, sean seducidas para que se conviertan en un elemento que también agencia y permite que el conflicto y la violencia no logre superarse de manera significativa en territorios, en este caso como el que te acabo de mencionar de la Comuna 13, y seguramente puede inferir uno que estudios que nos permitan, digamos, tener, digamos, mayor conocimiento de la filigrana de cómo se movía eso en la ciudad de Itagüí. ¿Sí? Y bueno, y habrá miembros de la fuerza pública que participaban como en ese engranaje por temor también, ¿cierto? Pues que el plato a plomo pues de Escobar, pero hay quienes también quizás lo hacían de manera consciente, y por acá mencionan a 3 comandantes que capturaron acá en Itagüí. Entonces ahí sí hay como una especie de prueba de que efectivamente en Itagüí sí hubo como esa alianza pues explícita entre las bandas o los cárteles y eso, que eran 3, fueron 3 comandantes. Uno de ellos fue condenado pues por la desaparición de 3 jóvenes, y los otros pues por vínculos precisamente por grupos paramilitares, que incluso acá estuvo Don Berna en la cárcel de San Francisco. Esa cárcel y quienes estuvieron allí, cómo afectaron como la cotidianidad desde el punto de vista tuyo, especialmente de San Francisco y de Itagüí. ¿Cómo afectaron la cotidianidad? Yo creo que ustedes... No, pero quisiera volver, antes de que pasemos a un detalle que acabo. En el año 2016 con Andrés Soto y otros hicimos un foro, sí. Cuando eso estaba en la biblioteca como coordinador de cultura, hicimos un foro que yo creo que es uno de los escenarios desde los cuales, entre otros, hemos hecho, digamos, una discusión pública acerca de la violencia en el municipio de Itagüí. Y recuerdo otro de los ponentes que estaba en la agenda del foro, de cómo nos indicaba, soportado en las referencias que hacía Andrés Soto, sobre todo acerca de la presencia del paramilitarismo en la ciudad. Andrés Soto es de Itagüí, ¿no? Vive acá. ¿Perdón? ¿Andrés Soto es de acá o...? Yo creo que sí. No te sabría decir con seguridad. Pero él escribió 2 artículos sobre ese asunto de la economía del narcotráfico ejercida, incluso la utilización de los niños y las niñas en ese hecho. Y cómo, por ejemplo, eso mostrado a la luz de cómo los sicarios, cuando hacían acciones violentas de asesinato y de masacre, lo celebraban en las redes sociales. Entonces también tuvimos la oportunidad de conocer de cómo para el año 2016 las nuevas tecnologías les permitieron a esos sicarios que en sus propias redes sociales celebraran un hecho que había sucedido y que había sido de conocimiento público, y que los medios de comunicación habían, digamos, también
hecho difusión de este tipo de noticias. Eso para señalar un poco de cómo van transformando también los medios de comunicación y sin pena ni gloria hacen de ellos mismos unos espacios para poder, digamos, cantar, como dicen ellos, las acciones y de manera un poco grotesca y hasta cruda relataban cómo era que habían acabado de asesinar a otro par de ellos o a otra persona que había hecho un negocio. Y lo que decíamos entonces, que otra fuente o otro medio para poder, digamos, hacerle seguimiento y profundizar en este tipo de temas está justamente en lo que en ese entonces yo creo que ya ahora han desatado, no le he hecho seguimiento pues a eso, no me he vuelto a encontrar con esta persona para saber eso cómo se maneja en estos momentos, ¿sí? Ahora para retomar un poco lo que me decías, yo recuerdo que en San Francisco hubo una palabra que decía una de las investigadoras de ustedes, la cárcel que nos encerró por fuera, ¿sí? Ah, sí, Eh, ese ese artículo es de de Lehman, Techo, ¿no están? O de Lehman. Ah, de Lehman Juliet. Juliet, Sí, exacto, ah, porque la sí. invitamos al Centro de Historia que nos hiciera una reflexión acerca de cómo el mundo de adentro encerró el mundo de afuera. Es decir, Potente que había esa es frase. muy metafórico, pero muy Sí. real, ¿cierto? Entonces, la vida cotidiana de las mujeres jóvenes estaba siendo afectada porque entonces habría que hacer parte pues de los favores sexuales, cuentan algunas de las personas, de las mujeres del territorio o venidas de otro, ¿cierto? Entonces, realmente a partir de esta, que creo que Leitman hizo un escrito, un trabajo de grado sobre eso, podemos entender cómo la cárcel encerró a los de afuera también en su lógica perversa de microtráfico, de muertes, de persecución, Prostitución. de prostitución, de órdenes para acabar con la vida de X o Y persona. Eso se vivió de acuerdo al escrito que Lehman Juliet tiene relacionado con este tema. Además, pienso que este poeta que partió tiene un poema relacionado con ese asunto. Bueno, no recuerdo el nombre de él. ¿Sí? Ernesto García. Ernesto. Exacto, exacto, el mismo. Él tiene un poema relacionado con este tipo, es decir, cómo la estética, cómo en este caso la literatura también se convierte en una fuente para poder, digamos, armar para poder hacerle seguimiento a este tipo de hechos que suceden que suceden o que sucedieron y que suceden en nuestra ciudad, sí. Y por eso es justamente que estamos pensando en que el Museo de Itagüí no solo sea un espacio para contemplar las bellas artes, sino también un espacio para apropiar la realidad a través de un ejercicio de memoria histórica colectiva de cómo un momento de la década del 90 y de 2000 afectó de manera tan dolorosa la vida cotidiana. Es decir, desde un museo estamos narrando de manera pública, estamos invitando a tener un diálogo, que eso es lo que estamos haciendo vos y yo, Santiago, acá, mantener un diálogo público acerca de hechos que a veces son vedados o solapados, y creo que es una oportunidad de que Itagüí se siente a pensarse y se sienta a reflexionar de manera privada, de manera personal, pero también de manera pública en interacción con nosotros, de cómo estas son realidades que tenemos que transformar. Somos realidades que no podemos volvernos a repetir, y en eso Y creo que que es para un eso hay compromiso que, pues individual y son necesarias colectivo. este tipo de conversaciones también para no echar al Correcto. olvido todo ese tipo de cosas. Orlando, ahí tengo una duda y también por ahí comentan y hablan de, ya estamos en los 2000, entramos en, bueno, veníamos de unos picos de homicidios, bajamos, pues no vamos a hablar de cifra acá, pero
capturan a Don Berna en 2005 más o menos, entonces el índice de homicidios de Itagüí empieza pues como a bajar en el marco de eso que llamaban Don Bernabilidad, pues no sé si fue por eso u otros factores también, pero al sí lo extraditan en el 2009 y justamente en ese año empieza pues como un pico de violencia que por acá mencionan 338 homicidios que nos ubicó en una de las ciudades más violentas de América, no sé si del mundo, pero sí al menos pues de este cono sur. Eh, eso hay, ¿qué pasó? ¿Sí fue así o esos índices de aumento de homicidios, que es pues, la violencia más representativa, pues el homicidio, y después disminución, sí se debió a ese factor Don Berna? Buena pregunta, es decir, cierto, porque hay un libro, un trabajo de grado que hace, no recuerdo ahora el nombre, que hizo ya, que ahora es un profesional, un periodista, hace un texto que se llama ¿Cómo matar una estrella roja? No sé si lo conoces. No. Sí. En donde narra un poco los elementos cotidianos de la acción violenta de los personajes que en su momento hicieron parte tanto de la economía del narcotráfico, pero también de las guerrillas. Recuerden que el señor que mencionaste hizo parte de una organización guerrillera y que luego pasó, digamos, a ser al otro lado, al otro bando, digamos, ¿cierto? Entonces, eso generó, digamos, lo que se puede identificar en la historia de vida y es lo que este muchacho que hace esta reflexión acerca de cómo matar una estrella roja nos ayuda a entender el ascenso de ciertas personas que por su carácter, por su forma de ser, por lo estrategas que son al moverse y al relacionarse, alcanzan, digamos, niveles de poder grandes y ya no solo en el orden militar, económico, sino en el político, ¿cierto? Entonces son figuras con las que terminan los estados eh, reconociendo como vinculantes a un proceso de negociación, a un proceso de acuerdos, ¿cierto? Por el poder que adquieren. Pues vos no te vas a ir a los que están vendiendo el negocio pues de manera micro, sino que vas a escalar con aquellos que han alcanzado una representación política, si es del caso la negociación, ¿cierto? Si es del caso que sea económica y militar, tendrá que ser en ese orden. Y este tipo de negociaciones tienen, digamos, unos protocolos de seguridad que se manejan. Si vos vas a iniciar, lo digo porque he tenido la oportunidad de trabajar más el ejercicio, la figura de la mediación para realizar transformaciones culturales y en ellas las lecturas que llegábamos a hacer es que en todo proceso de negociación está atravesado por lo que se acuerda debajo de la mesa, sobre todo en estas que tienen un impacto en la sociedad, ¿cierto? Y hay momentos, porque recuerdo que en unas de las formaciones que nos hicieron para comprender las estrategias de la mediación, en este caso la implementación de las mismas en el escenario escolar, invitábamos a unos estrategas irlandeses y nos hablaban entonces de cuál era el proceso de negociación que se tenía con una persona para que la confianza y la confiabilidad no se perdiera dentro del mismo, ¿cierto? Y uno de los elementos que recuerdo era con el IRA, si mal no recuerdo, ¿cierto? Era justamente esos pactos que se establecían debajo de la mesa, pero que de manera pública había que mostrar lo que la sociedad necesitaba para adquirir, digamos, la Para que la confianza de la legitimidad se la sociedad. lleve el Estado y no los grupos armados. Claro, porque te Que ahí imaginas también es, definiendo, entonces hoy uno se pregunta también,
Sí, la guerra hace mucho tiempo la ha perdido el Estado porque hay que hacer ese tipo de pactos debajo de la mesa para que se apacigüen las cosas. Caso concreto, quienes están hoy en la cárcel de Itagüí dicen que gracias a esas negociaciones en Medellín se ha apaciguado un poco, como casos como extorsión y demás. Entonces, una forma como de decir, ellos tienen la batuta y el Estado no la tiene, ¿o qué? Recuerdo una experiencia en la institución educativa Federico Carrasquilla, en la Comuna 1, por Santo Domingo, si mal no estoy, ¿cierto? Al lado de la institución educativa estaba, en uno de esos rincones estaba el expendedero más grande de Medellín, ¿cierto? Cualquier cosa nos decían quienes estaban en la institución educativa, nos decía que si se quería llegar a un acuerdo en la ciudad de Medellín con respecto a la seguridad, eso debía de pasar por esos lugares también, ¿cierto? Sí, entonces uno supondría a partir de estos ejemplos que, que hay que hablar. Yo no sé qué tanto, dónde está, digamos, el alcance de la negociación, pero por lo menos hay que hablar y cómo se valida en el marco de una sociedad democrática como la colombiana, validar, digamos, los acuerdos que se establezcan en una negociación. Yo creo que hay unos riesgos altos cuando las sociedades se someten a este tipo de ejercicios, porque a mi modo de ver, lo que hace es dilatar, lo que hace es dilatar los acuerdos, dilatar, digamos, una sociedad un poco más armónica, si se quiere. Es como mi percepción frente al asunto, ¿cierto? Cuando no es un actor válido y sobre todo cuando hablamos de economías ilegales, etcétera, eso se convierte en un tema bastante duro de... Y en Itagüí, por ejemplo, te repito, las reflexiones sistemáticas que se hayan hecho sobre estos procesos son bastante exiguas. Los periodistas de otros escenarios en Colombia, los politólogos, han hecho algunos avances en este sentido, ¿cierto? Que permiten, incluso hay ejercicios comparativos con respecto a otras realidades del ámbito latinoamericano. Por ejemplo, algunos estudios que han realizado eh, este grupo de estudiosos e investigadores en, en Colombia lo han venido haciendo. Por ejemplo, tengo aquí en las manos uno que estaba leyendo justamente hoy. Hay un estudio que se llama Tendencias de muerte violentas en Colombia. Entonces hacen un comparativo entre el escenario entre Colombia, México y Brasil. Eso es la Corporación Región y otras organizaciones y otras universidades hicieron parte de esta investigación financiada por Colciencias. Entonces, lo que identifica uno es que cada vez más la tendencia es a leernos de manera local, que yo creo que es un concepto que vienen trabajando estos estudiosos y es cómo lo local se convierte en un escenario de negociación o de injerencia en lo global. Entonces, por eso el concepto de estudios sobre la violencia en Colombia que tengan estudios sobre la violencia que tengan un claro enfoque local, ¿sí? Local. Que se conecte con otros contextos para poder comprender los procesos locales nuestros. No en vano hay otros estudios que se han hecho, por ejemplo, con la sociedad italiana, que también tuvo una mafia con un poder que pues traspasó las fronteras de lo político, ¿cierto? De lo militar, de lo policial. Entonces, hay estudios que sirven como para decir, hombre, ¿qué tanto aprendemos de esos contextos
para comprender el nuestro y poder, digamos, tener una mayor certeza, de tal manera que las políticas públicas que se desarrollen atiendan justamente a nuestra realidad y no a interpretarla con base a modelos o a esquemas traídos y puestos y aplicados de manera pues así mecánica y no leyendo el contexto. Entonces, lo que proponemos nosotros desde el Museo de Itagüí con esta exposición es justamente a leer nuestro entorno, a leer esas 7 comunas, esas 8 veredas, esos barrios que la componen, para poder, en la medida en que la entendemos, no solamente estamos entendiendo la idiosincrasia, sino que estamos afinando cada vez más el etos, es decir, el carácter con el que los itagüiseños nos identificamos para el resto del mundo, por supuesto, y bueno, y para Colombia y el departamento creo que es una oportunidad que con este tipo de exposiciones nos permitimos, digamos, invitar a la sociedad itagüiseña. Orlando, pues del museo como un lugar de memoria, ¿qué tanta recepción ha tenido la exposición? Es una buena pregunta, ¿sabes por qué? Porque cuando hablamos de memoria, ¿a qué estamos haciendo referencia para poder identificar quiénes desean visitarnos? Pues quiénes nos visitan y en calidad de qué, cómo quedan impactados después de salir. Lo que nosotros hemos venido implementando es una memoria que yo llamo emancipadora y le voy a colocar otro calificativo para que quede también muy clara. Nosotros abogamos por una memoria resiliente también, ¿cierto? Y esta memoria resiliente, esta memoria emancipadora, justamente lo que propone es que no nos quedemos anclados en la condición de víctimas, porque la condición de víctimas ya está, digamos, vinculada y garantizada, digámoslo de esa manera, a través de la ley de víctimas y restitución de tierras. Es decir, ya tenemos resuelto el marco de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, ¿cierto? Entonces ahora lo que tenemos que estar muy con los lentes puestos, es decir, que cuando nosotros identificamos o impulsamos una memoria emancipadora, una memoria con la palabra que te acabé de mencionar de resiliente, ¿cierto? Estamos reconociendo los activos que a las personas que han sido víctimas o que hemos sido víctimas de la violencia, valorar, visibilizar, reconocer lo que en el momento de un hecho de dolor, ¿sí?, era reconocida en su comunidad específica. Es decir, hemos encontrado que las personas, cuando se les indaga por lo que representaban para su comunidad en un momento de dolor, resultan ser para ellos más significativos que empiecen a preguntarles por cómo fue que mataron a su familiar. ¿Dónde estaba usted? ¿Por dónde escuchó los balazos? ¿Cómo fue que llegó el bombazo y acabó con la vida de una comunidad? ¿Cierto? Para hablar en términos generales, cuando hacemos una entrada victimizante, lo que hacemos es invisibilizar y poco reconocimiento a la condición de sujeto de derechos y de ciudadanías plenas que una persona tiene en un momento determinado y que justamente anclada o parada en ese reconocimiento es que logra uno identificar que las personas cuando hacen el recorrido le dicen a uno, yo no me explico cómo fue que mi niñez pues pudo ser tan libre, digámoslo así, en un contexto, en un escenario como estos. Entonces creo que cuando la gente va y lo primero que se hace es preguntarse por lo que ella estaba viviendo en ese momento, es que justamente lo hace sentir, digamos, con la firmeza de continuar adelante y de poder hacer, digamos,
en algunos casos, como los que no en este caso, pues en Itagüí ahora, pero en otros casos es hacer ejercicios de duelo. Y yo creo que hay duelos simbólicos, hay reparaciones simbólicas, ¿cierto? Que ayudan mucho. Por ejemplo, yo voy a hablar una que no tiene del caso, una exposición que hicimos en el museo, en esta misma sala, que se llamó Hilos de Historia, justamente el libro que mencionaste ahora al inicio, que es una exposición de máquinas de coser industriales, y dos personas jóvenes se pusieron a llorar al frente de una máquina, y uno dice, pues, y que pues yo no intervine, pues, sino que les llevé agua. La persona era llore y llore y llore. Pues no había no había un mensaje de dolor explícito como el que, por ejemplo, narran algunos artículos de prensa, sino que era lo que esa máquina, que ese patrimonio industrial evocaba en esa persona joven, su abuela, ¿sí? Pero era un hecho de alegría y yo creo que para ella eso fue un asunto, un duelo que ella estaba haciendo, recordar a su abuela, porque yo después hablé con ella. Y liberador de alguna manera también. Liberador. Entonces fíjate que tanto los que van ahora a ver y hacen la ruta pues en cada uno de los 5 momentos que componen obituario, como quien iba a ver unas máquinas de coser, manifestaban algo que uno pues diría, algo pasa, hay un dolor, hay, ¿cierto? Que dependiendo del caso uno indaga y profundiza más allá, y creo que el museo justamente hemos logrado lo que nos hemos trazado en términos de que no solamente sea un espacio para, para albergar objetos, ¿cierto? Eh, para, para definir salas quietas, ¿cierto? Y para que exista solo un público. Lo que nosotros proponemos es que además de ese enfoque, hay también un enfoque que reconoce las comunidades en su condición instituyente, y por eso el museo tiene una propuesta de salir a los barrios, a las instituciones educativas o donde nos invitan. Por eso es que el museo entonces se piensa como patrimonio cultural. De ahí entonces que valoramos y reconocemos las manifestaciones, los bienes que las comunidades tienen o que somos responsables también de cuidarlos en razón de que sean de la institucionalidad cultural, ¿cierto? Sí. Y lo otro tiene que ver entonces eh, con los territorios, es decir, que el territorio, además de las 3 salas que componen el Museo de Itagüí, el territorio también lo definen las 7 comunas y los 8 veredas que definen la ciudad de Itagüí. Orlando, pregunta que cuando se hizo pues como la inauguración de la sala, a la alcancía a hacer allá, pero quisiera como que para quienes nos ven nos respondas. Mi duda era muy, porque hasta el 2010, cuando después del 2010 también, si bien no hubo un periodo de violencia, también hubo un periodo de apaciguación de alguna manera, pero que tuvo que ver esa apaciguación al parecer con esas violencias previas, o sea, estuvo de alguna manera vinculado porque también tuvo que ver, según leí en el 2003, empieza a haber también otro pacto de fusil, pero ya entre oficinas y la oficina de Envigado y otros grupos pues narcoparamilitares. Y esa negociación pues finalizó con ese pacto de fusil. ¿Por qué no se abordó como ese espacio, incluso como, no sé, si como un punto final tal vez de esa violencia tan cruda que vivió el municipio? ¿Por qué solo hasta el 2010? Eso lo definimos más por efectos prácticos en términos de el archivo que teníamos disponible para hacer, digamos, un ejercicio curatorial primero, después viene el museológico y luego el museográfico. Es decir, ¿qué tenemos por claridades con respecto al tema de la violencia? ¿Cierto? ¿Qué se ha escrito? ¿Qué hemos escrito?
y ya después cómo eso lo instalamos en un espacio como el que lo compone la sala local. Eso de un lado. Y cuando nosotros dijimos, vamos a hablar o vamos a tener en cuenta la prensa escrita que tengo por fortuna pues mantener por más de 200 artículos de prensa. Entonces cuando hicimos la lectura de las investigaciones, lo que nos dimos cuenta es que los picos más altos en los que la mayoría de las investigaciones o estudios en general y centrados un poco en Antioquia representan es que es justamente en estas 2 décadas en donde encontramos que, que se refleja dicha tendencia en la ciudad de Itagüí, ¿cierto? Desde el Después 90 al 2010, ¿cierto? del 90 al 2010, y después pero eso fue, digamos, un hallazgo que no estaba premeditado, sino que en la indagación y acompañados por el proceso formativo, luego nos fuimos al archivo. Entonces, el archivo que nos permite a nosotros ahora sí armar como propuesta museográfica, es decir, armar una colcha de tal manera que nos permita a nosotros mostrar, pero más que mostrar, también tener la oportunidad de establecer un diálogo público sobre la violencia en Itagüí, y el alcance que teníamos para la información era hasta el año 2010, que eso es lo que en este caso yo tengo. Ok. ¿A qué acuerdos hemos llegado? Que podríamos perfilar una segunda exposición, ¿cierto? Que ya tenga otra serie de contenidos, que tengan 2 asuntos. Uno, poder abarcar el periodo que sigue, ya no solo con asuntos relacionados con con la violencia misma, que, que yo digo que también se ha ido, pues de acuerdo a lo que acabamos de mirar desde 1948 al 2010 y después del 2010 hasta esta época, continuar haciéndonos las preguntas acerca de en qué estado están, ¿cierto? Ujú. Que Se han tendremos mutado, que, se han cambiado, sí. exacto, si han mutado o si es violencias difusas que Si hablan se los están estados. haciendo pasito, pues entre sí, Eso, lo que entonces, hablábamos de la gobernabilidad y todo eso, también sí están llegando a acuerdos. Y también caen exacto. preguntas también sobre si todo se debe a una política de seguridad nacional, local, o precisamente es eso que estamos hablando ahorita, esos acuerdos debajo de la mesa. Exacto. Sí. Entonces fíjate que tenemos pendiente proyectarnos una segunda exposición abordando otro tipo de fuentes. Hay que hacerle un ejercicio curatorial que nos permita entonces eh, identificar, además pues, de hablar de esos hechos de violencia, es la capacidad resiliente de los itagüiseños. Y lo que hemos encontrado en un proceso que vos también sos conocedor del mismo, como es Historia de mi barrio, ahí nos ha alojado luces acerca de esa capacidad que tenemos los itagüiseños para narrar del dolor, pero también desde las cosas que nos producen alegría, que nos producen placer, ¿cierto? Y ahí creo que también es un asunto pendiente. Nuestra capacidad de resiliencia también se ve reflejada en esas acciones emprendedoras, en esas acciones culturales, artísticas, tenemos deportivas, etcétera. Creo que sería interesante también abordarlo desde ahí en esta segunda etapa, porque nos permite entonces poder abarcar, tener un asunto que me parece importante en quienes aplican y estudian el tema de la seguridad, la violencia, etcétera, tener una visión mucho más integral. Yo creo que un poco el ejercicio que hemos hecho hoy está orientado un poco a eso, a ganar en una visión más integral para poder que este tipo de temas no se queden en las estadísticas, porque si nos Ajá. encerramos en la estadística y en la aplicación mecánica de las cosas, tendremos entonces una visión bastante parcial del hecho, ¿cierto? Del hecho, Sí. porque creo que
que reconociendo esas otras capacidades y que tenemos los itagüiseños, fíjate, te mencionaba historias de mi barrio como una un medio a través del cual podemos llevarle el pulso a los itagüiseños en términos de cómo es que narran sus experiencias, Ujú. su vida en el barrio. Sí, Orlando, bueno, por acá Playa Rica Ecobarrio le hace una propuesta y es precisamente también creo que la alcanzamos a tocar ahorita, un poco sacar el museo a la calle, ¿cierto? Y este tipo de conversaciones a otros espacios. Más un municipio como Itagüí que no es tan, no atiende mucho como estos llamados, pues es como tan apolítico, tan amorfo en algunos sentidos y no recurren con mucha frecuencia pues los museos o el museo pues de acá, muchos ni sabrán que hay un museo. Entonces Ecobarrio invita a una conversación a partir de esta exposición en Playa Rica. Entonces ahí le queda como la invitación. Orlando, yo estaba... Claro, un saludo a Alba, Ay, claro, doña Alba, la eso, conozco, ha ido, hemos conversado y que sea esta una oportunidad entonces para visitar Ecobarrio. súper. Orlando, ya para finalizar, justo Dime. ayer estaba terminando este libro de Los espantos de mamá de Gilmer Mesa, que es esa literatura negra también alrededor de la violencia, y finaliza el libro diciendo algo así como Medellín entero es un cementerio lleno de muertos desaparecidos que nos miran desde la soledad de su muerte para recordarnos nuestro olvido y su abandono. En este caso, Itagüí, yo creo que este tipo de escenarios resultan un poco útiles para hacer precisamente esa memoria sobre esos seres queridos que se fueron en algún momento y que se quedaron de alguna manera en el olvido y se vuelven a traerse al presente para cuestionarnos, para decir no volvamos a repetir este tipo de vainas. ¿Cómo has sentido ese cuento ahí? Bueno, ya nos contaste pues como esos ejercicios de catarsis también que han tenido personas allá, pero ¿tú crees que este tipo de ejercicios hay que seguir haciéndolos para precisamente mantener viva esa memoria, aunque pueda ser incómoda en el municipio? Claro, de hecho, uno pensaría, uno pues, el equipo piensa y tenemos ideas ahí, pero hay tres asuntos que a mi modo de ver serían importantes realizarlos en la ciudad con las características generales que hemos venido describiendo. Y es una primera de ellas es hacer construir, perfilar un proyecto de investigación de este fenómeno. Puede ser con este periodo u otros, de tal manera que nos permita entonces tener, digamos, unos, unas líneas, unos referentes, unos enfoques claros acerca de por qué Itagüí, que no, pues ahora no lo mencioné, pero durante estas 2 décadas lo que uno identifica es un enfoque epidemiológico de la violencia. Entonces, cuando hablamos de un enfoque epidemiológico, la aplicación de los programas están orientados a factores asociados. Ujú. Entonces, pensamos que es el alcohol y la marihuana y el consumo de psicoactivos los que son los productores de la violencia en Itagüí, ¿cierto? Muy Y para eso importante esa para anotación. eso hay 2 investigaciones que hace una universidad perfilando un poco este tipo de enfoque, ¿cierto? Pero hay otros que nos viene proponiendo el grupo de memoria histórica, el grupo de memoria histórica de Colombia, en la que nos han venido enseñando o aportando pues con todas estas nuevas narrativas incluso y ejercicios pedagógicos de esclarecer procesos de verdad desde los actores implicados y con los repertorios a través de los cuales ellos han hecho, digamos, estos hechos de dolor, repertorios como los homicidios, las masacres, etcétera. Entonces creo que el segundo tendría un claro enfoque de memoria. Y cuando hablamos de memoria, nos tiene que ver con las víctimas, ¿cierto?
en algunos casos con los victimarios, pero tiene que ver también como con una oportunidad para podernos ganar en ese asunto que a veces es tan abstracto como definir la identidad y el sentido de pertenencia. Es decir, que estamos dando cuenta de esa historia local, de esa historia que está compuesta por todas esas manifestaciones, por todos esos gustos, ¿cierto? Hacer ejercicios de memoria nos lleva a ese asunto. Entonces creo Bien. que hay un segundo asunto y es de manera artística, es decir, hacer una escultura en la que los itagüiseños podamos sentirnos representados con una intervención escultórica. Voy a poner un ejemplo solo pues ahí por mencionarlo, ¿cierto? Que como ejercicio de memoria de un periodo de dolor que se tuvo, y creo que con la participación de la comunidad y los artistas, eso podría, digamos, ayudarnos como han hecho en otros contextos, como el alemán, por ejemplo, como el español, cuyas experiencias a partir de estas propuestas de Estado han llevado, pues, o llevaron a actos holocaustos, pues. Y la tercera tiene que ver es intervenir en espacios de socialización. Es decir, espacios como la escuela, espacios como los comunitarios, en donde a través de su forma organizativa, digamos, tienen injerencia en un amplio espectro de la comunidad. Hay que llevarles una oferta pedagógica que les permita hablar del, de la violencia, del conflicto armado, ¿cierto? Lo menciono porque el día de la apertura también y se menciona a una estrategia pedagógica, es cómo armar una malla curricular que le permita al docente trabajar el tema de la violencia en el aula de clase o el Ajá. tema del conflicto, ¿cierto? Entonces yo Sí. tuve la oportunidad de trabajar esta perspectiva en el municipio de Granada, ¿cierto? Muy complicado porque todavía había muchas tensiones y creo que es complicado, es todavía muy complicado trabajarlo allá, como la experiencia que acabo de señalar, pero creo que el instrumento o la malla curricular que se trabajó permitió valorar y reconocer el carácter cooperativo y solidario que tienen los granadinos. Entonces, Exacto. el primer referente que tendríamos que tener nosotros los itagüiseños es decir, qué es lo que nos caracteriza con esa capacidad resiliente para que podamos hacer una sinergia y poder, digamos, que estos procesos educativos y estrategias pedagógicas sean significativas en la escuela y en otros espacios. Claro. Hay una frase de una autora que leí alguna vez, Elizabeth Jelin, que habla de esa memoria, pero la memoria perlaborativa, creo que se llamaba, lo mencionaba también en la exposición, que es traer el pasado al presente, pero no por traerlo, sino en función precisamente de un futuro mejor, es decir, un ejercicio ahí de fondo. Orlando, cuéntenos, no, la invitación, antes de lo que le iba a decir, la invitación es a que la gente pues vaya y al museo y lo pues mire de manera crítica también la exposición. Yo tengo mis reparos pues con la exposición en algunos aspectos que no nos da tiempo pues como aquí a abordar, pero se valen como este tipo de espacios, se vale la voluntad de traer un tema como tan incómodo para la gente. Orlando, inviten a la gente al museo, qué horarios tienen, hasta cuándo está la exposición obituario, luto diario en Itagüí. Claro, la exposición Obituario, Luto Diario en Itagüí 1990-2010 hace parte de la sala local itinerante que tenemos en el Museo de Itagüí. Eso significa que el museo lo conforman otras dos salas permanentes, que son las esculturas de Salvador Arango y las y las pinturas en óleo y en acuarela de Eladio Berles. Entonces tendremos la oportunidad de hacer una experiencia geométrica y estilizada a través de las esculturas de Salvador Arango, pero también la majestuosidad del color que representa Eladio Vélez en sus obras. Esos verdes que él tiene Uh -huh. son
impresionantes y afortunadamente bellos que todavía podamos apreciarlos en toda su magnitud, es decir, son originales, son obras originales, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, el museo está abierto de martes a jueves de 9 a 5 de la tarde. Los lunes no abrimos porque son los lunes de planeación, de organización, de establecer rutas pues, de trabajo y enfoques con los cuales vamos a abordar cada una de nuestras tareas y la llevada del museo a los barrios, que sabemos que no abarca todo lo que quisiéramos, pero que tendremos la oportunidad en estos meses y años de poder que tenga, digamos, un conocimiento en cada uno de nuestros barrios. Y los viernes estamos abriendo de 9 y cerramos a las 4 de la tarde. También estamos los sábados y los domingos en el horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Ahí los estaremos esperando. Somos un equipo, ahora les mencionaba, antropólogos, historiadores, filósofos, artistas, para que estos recorridos se conviertan realmente en, además de un disfrute, que pueda ir uno en un espacio de diálogo público con respecto a los temas que traen cada una de las salas. Muchas Listo, gracias, Orlando. Santiago, hombre, por esta oportunidad. No, gracias a Igual, usted. Y ahí queda también el reto para la administración de llevar este tipo de conversaciones a otros espacios más allá pues de las paredes del museo, que también es un espacio totalmente válido, pero se vale pues decir, ve, ¿cómo llevamos esto a una escuela? ¿Cómo llevamos esto a un barrio, a una junta de acción comunal? Muchas gracias, Orlando, y gracias a quienes se conectaron y verán pues esta grabación después. Hasta claro que luego. sí, Santiago. Felicidades, muchas gracias también por la oportunidad de hablar con vos. El gusto es mío. Chao.